La Capitana Marvel es uno de los personajes más fuertes y polémicos que hemos tenido la oportunidad de ver dentro del UCM. Pero no solo en las películas, en los cómics originales de Marvel siempre jugó un papel muy importante como un personaje clave y muy poderoso. Por eso, hoy les traigo un resumen de su historia y origen. Pero antes, no olviden suscribirse al canal ahora mismo y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las próximas historias. Soy el historiador y comenzamos con esta poderosa Capitana Marvel. Si nos vamos a los inicios, les puedo contar que el primer Capitán Marvel fue el guerrero Kree, Capitán Mar-Vell. Le siguieron algunos otros como Monica Rambeau, bajo el nombre de Spectrum, y luego Genis Bell, su propio hijo. Sin embargo, quien se hizo realmente con el papel fue Carol Danvers, la ex Miss Marvel. Carol había servido en la Fuerza Aérea y en la NASA tuvo que investigar a Mar-Vell y acabó manteniendo una relación con él. Adoptó el nombre de Miss Marvel cuando sus ADNs se mezclaron durante una explosión y ella adquirió los mismos poderes de él. Cuando se unió a los Vengadores, el villano Marcus, hijo de Immortus, le lavó el cerebro para que se uniera a él en el limbo. Cuando él murió, ella escapó a la Tierra y perdió sus poderes cuando Roche la atacó. Cuando trabajaba con los X-Men, adquirió poderes cósmicos y adoptó el nombre de Binaria. Pero se sentía muy desconectada de su vida anterior en la Tierra, por lo que no quiso ser más parte de los X-Men tras la incorporación de Rush y se fue para unirse a los Saqueadores Estelares. Cuando estuvo de vuelta en la Tierra, sus poderes se agotaron tras el esfuerzo para salvar el Sol. Tiempo después, se recuperó en la base de los Vengadores y se unió al equipo bajo el nombre de Pájaro de Guerra. Sin embargo, le costaba aceptar que sus poderes se habían debilitado y se sumió en el alcoholismo, pero Tony Stark, conocedor de los peligros del alcohol, la ayudó a combatir su problema con la bebida. Carol con el tiempo se convirtió en un valioso miembro del equipo y recuperó el nombre de Miss Marvel. Combatió junto con Iron Man durante la Primera Guerra Civil Superhumana y pronto estuvo a la cabeza de su propio equipo de Vengadores. En una conversación que tuvo con el Capitán América, él le dijo que se había ganado el derecho de llamarse Capitana Marvel, en honor a Mar-Vell, por lo que adoptó el nombre y se convirtió en inspiración para muchos superhéroes de todo el mundo. Incluso fue la mentora de algunos de los jóvenes, como por ejemplo la nueva Miss Marvel, que su nombre real es Kamala Khan. Colaboró con SWORD, con los Ultimates y dirigió el programa espacial Alpha Flight, pero entró en conflicto con algunos héroes cuando sostuvo que debería usar los poderes premonitorios de Ulises Cain para luchar contra el crimen antes de que sucediera la Segunda Guerra Civil. Sus poderes más importantes son la facultad de poder volar, una increíble fuerza aumentada, resistencia al daño y puede absorber y recanalizar energía. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia del origen de la Capitana Marvel y suscríbanse porque créanme que volverán a saber de ella siendo una gran líder en próximas historias dentro del infinito y espectacular mundo de los personajes y grupos de Marvel.